O sea que hay que eso. Luego la culpabilidad no te va a dejar vivir. La culpabilidad. No. Ninguna. En el caso del pasado puede sí tener culpabilidad. En el caso Ya me dirás tengo tranquilo que puede vivir la gente, por mucho que defienda lo más precioso, que cargue contra. A ver, un momento. Tú tienes un hijo. Entra un tío con una espada y le corta el cuello a la tele. Tú no resistes. Espérate una mica, si tingués... Tú no resistes. Aquí voy a tener que luchar contra toda mi bagaje genético. Que sí. O sea, yo te puedo decir Que sí. a dónde quiero llegar. Este es tu problema. Pero yo pregunto, el problema del niño, no el tuyo. Es decir, tú te quedas quieta. Sí. Es que sí que... Delante de ti, viene un tío, intenta cortar el cuello a tu hijo y tú te quedas quieta. Yo no sabía. No te quedarías que... Yo no sabía. A ver, yo lucharía, claro que lucharía en ese momento. Físicamente. Y tal. Claro, Pues ¿Ya está? podría ser Ya una está. puertecita. En un caso en que parece que sí, ¿no? A suerte la pequeña puertecita. Ya está, para hoy hay bastante. No sé. Ya está, ya existe. Es malo, ¿eh? No nada. También genético, ¿sabes? Esto es una reacción rápida del momento, ¿no? No, si no Pero también sabemos que la mejor No, manera... imagínate que te avisan, que no es de momento, que te avisan que mañana a las 3 de la tarde te darán el solo. Tienes todo hoy, todo y parte de A ver, una cosa, perdona Luis, esto es una presión emocional fuertísima. o intacto. Hoy la vida va así. Y la vida va así. Y la vida va así. Lo que pasa es que tú debes vivir en una vida más tranquilita y puedes permitirte el lujo de ser solo purificarte internamente. ¿Entiendes? Pero las cosas en el mundo van mucho más duras. Es como cuando el Salvador decía, me parece que se lo decía a Jesús, dice que los catalanes, que por favor que tomen muchas vitaminas, porque cuando se desbordan los chinos, de Cataluña queda, ahora sí, no habrá Cataluña porque como yo que hiciste algo así, ¿no? Tal vez, bueno, ves que el tema toca la memoria profunda de nuestra parte del planeta. Porque eso es una discusión realmente dentro de nuestra historia. Creo que muchas otras civilizaciones reaccionan en forma bastante distinta y creo que se puede entender la profundidad de esa discusión pasando por estos 8 siglos terribles que hemos pasado, donde precisamente es cierto que hubo un conflicto de violencia y de guerra y además con tema religioso. Y es cierto que implicando católicos, judíos y musulmanes, hasta llegar al extremo casi impensable de lo que ha pasado en Alemania en los años 40, que para mí eso es siempre, de ahí tenemos que pensar nuestra historia europea. Pero yo ligo el fenómeno nazi de la Shoah, algo que ha pasado en la liquidación del Andaluz. Si Europa no hubiera, porque para mí no es una responsabilidad alemana exclusiva, la Shoah, es una responsabilidad de Europa. Y tenemos que asumirla como europeos. Para mí hay una correlación muy profunda entre reactualizar la memoria del Andaluz y tratar de pensar después de la Shoah, que es una exigencia de muchos desde el 45. ¿Qué podemos hacer después de algo tan impensable? Bien, esto a un cierto nivel. Otro, yo hablé de Los Ángeles y de La Paz, todo iba bien. De repente algo de la guerra y ya empieza a haber la guerra aquí. Toda la dificultad es cómo asumir lo que somos, capaz de guerra, cómo pacificar eso que estamos capaz también de hacer. Y ahí hay algo, sí es una contradicción, que la vivimos, creo, cada uno en su profundidad y tal vez en forma mucho más visible cotidiana, en la lucha social, en la lucha política, en la lucha entre pueblos, entre civilizaciones, entre ejércitos, todo esto, ¿no? Y ahí la posición coránica es
tratar de mantener el camino de tensión entre, sí, tenemos ángeles, pero tratamos de no ser hacer angelismo o idealismo. No somos solamente ángeles. Reconocer nuestros ángeles es importante, pero también tenemos muchas otras energías que no tienen nada de ángel. Y bueno, todo el trabajo del salat, del ritmo cotidiano, de este trabajo jihad, el verdadero significado, que es bastante cercano a lo que creo varios expresaron como capacidad de construcción, edificación, afirmación interior y todo eso, es más o menos, serían traducciones bastante cercanas de la noción de jihad en su significado profundo, hasta llegar a la posibilidad de, en ciertos momentos, aceptar la guerra, porque sí se reconoce que hay momentos de guerra, y tratar de que la guerra sea muy limitada, y ahí hay un derecho de la guerra muy desarrollado en el Islam. Eso en general choca mucho. Querer enmarcar el fenómeno de la violencia dentro de un derecho muy estricto. De ahí las discusiones que hay ahora en Argelia, en Palestina, en Afganistán, en muchos lugares donde hay bastante violencia actualmente. Algunos dicen, vamos a declarar el yihad en el sentido de hacer una guerra de defensa legítima. Y otros dicen, no, las condiciones no son reunidas para entrar en guerra. Es un tema frecuente en Palestina ahora. Y en Afganistán más todavía. Si los que están en el poder ahora en Afganistán dicen que sí, están en la legitimidad. La mayoría de los musulmanes del mundo consideran que esta corriente musulmana de Afganistán está equivocada. Es decir, hay una discusión permanente entre nosotros sobre esta idea de si hay o no hay la legitimidad de la guerra. Eso es permanente. Lo que puedo decir es que la mayoría de las corrientes actuales, por ejemplo, consideran que no hay ninguna condición de hacer la guerra legitimada. Ni siquiera en Palestina. Tal vez es el lugar de mayor conflicto, de más profundidad. La mayoría de las corrientes musulmanas, en Palestina y fuera de Palestina, piensan que no hay posibilidad de una guerra legítima. Pero es una discusión. Está ligado al tema de la muerte y del paraíso. Sí, un momento. Yo quisiera decir una serie de consideraciones para que me contestas. La primera, todo junto, sobre el tema de la guerra, es que en un momento determinado Arabia explota. Y da la casualidad que este momento acaba de pasar Mahoma por Arabia. Y explota de tal manera que se come todo el norte de África, que se come Persia, Mesopotamia, Siria, Turquestán, India, un montón de India, que va llegando las son fenómenos de conquista, no de defensa, sino de conquista. De conquista de territorios que eran de otros, que estaban ocupados por otros, con otras culturas, con otras religiones, etc. Nosotros conocemos mucho el efecto que hizo sobre la religión cristiana. Pero, por ejemplo, los bereberes de todo el Atlas, ¿no? Pues aún hoy día tienen un terrible contencioso con los árabes que llegaron y que pusieron su puto encima y la de ellos quedó aplastada, etc. De todo esto me has dicho absolutamente nada. Y entonces yo pregunto, ¿no tiene o el Corán o Mahoma o los primeros califas no entendieron la Guerra Santa al pie de la letra en este sentido negativo? Y esta expansión que después generó una reacción. O sea, los 500 años no son porque sean más malos unos que otros, son porque unos hicieron una cosa, que siempre es muy discutible, y los otros quisieron hacer la contraria y les costó mucho
Ellos lo hicieron en 10 años, en 25 o en 50, esta expansión enorme, porque pillaron a las poblaciones que ellos ocupaban, las pillaron flojas, débiles, pero luego se fueron haciendo fuertes. Los bereberes aún no, aunque lo han intentado varias veces. Pero las poblaciones, digamos, europeas o europeas occidentales, que cuando en los 700 eran muy débiles, pues porque estaban en un feudalismo muy primitivo y muy de resultas de la invasión nórdica de los pueblos germánicos, etc., y muy esdrunat, como os digo, pues, hecho migas. Pues estos señores después empezaron a subir, a hacerse más fuertes y empezaron lo que en España se llamaba la Reconquista, ¿no? Allá la palabra Reconquista quiere decir exactamente lo mismo que lo que decías tú, pero del revés. Es decir, son ellos que se creían que aquello era suyo, que vinieron, nos lo quitaron y que todo lo tienen que recuperar. Y que el greuge, como se dice, el agravio se lo han hecho a ellos. Y no al revés. O sea, no son 500 años de cambio contra el pueblo árabe o contra la cultura y la civilización árabe, sino son un primer agravio enorme a la inversa y después poco a poco, cuando se tiene fuerza, se va recuperando. Y entonces, pues la cosa no queda tan desequilibrada, ¿no? Y ahora, evidentemente, han hecho estragos, reconozco, pero antes de hacer estos estragos, los europeos sobre el norte de África, por ejemplo, los árabes lo hicieron sobre la población negra. O sea, la población negra fue reducida a esclavitud por los árabes, y fue islamizada por los árabes, y fue controlada por los árabes. Y aún no está. En el Sudán, el problema grave que hay en el Sudán es que la parte negra del Sudán está queriendo ser dominada por la parte árabe. Y han hecho lo mismo con los de abajo que ahora los europeos están intentando hacer, o han hecho con los árabes también en la parte del periodo colonial y todas esas cosas. Pero, digamos, es un enfoque completamente del revés, digamos, ¿no? Visto por el otro lado. No sé si me explico. Con todos los problemas, con todas las cosas internas. En Cataluña, por ejemplo, es famoso que en tiempo de la Gran Cataluña, pues las naves catalanas, que muchas de ellas eran piratas bendecidos por el rey, como en Inglaterra, no hacia los ingleses, esquilmaban las costas árabes de Orán, de Argelia, de Tunisia, etcétera, etcétera. Pero cuando ya perdió fuerza Cataluña, porque en la unión con Castilla predominó Castilla sobre Cataluña, se tiró todo hacia el Atlántico, se prohibió Cataluña comerciar con América y se le quitó su armada. Entonces, las poblaciones que nosotros llamamos moras, ¿no?, empezaron a hacer todo lo contrario, ¿no? Y si tú miras el Maresma, hay toda una serie de poblaciones y otras iguales 500 metros más adentro. Está Benzemunera y Estemar, Premià de Munt, Premià de Mar, etc. Todas, Alella, Masnou, etc. Todas están puestas a Sitiar, en Montgat. Hay una doble población así. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones, cuando venían los moros, se fugaban en el otro lado. Y al final se establecieron lejos de la costa. Y la famosa frase, moros de la costa, pues decían moros de la costa. Es una frase famosa en Cataluña porque nos dieron la parte que nosotros le teníamos dado antes. En este caso, los primeros fuimos nosotros, en este caso, y ellos son los segundos. Pero esto, digamos, es la tesis y elevación del siglo de la cabeza, no hay manera. Que todo el mundo puede defender. Pero tú eres Dios lo que quiera. Sí, pero tú eres Dios para decir que los dos se pongan a ser buenos a la vez. No. Entonces, uno es bueno y el otro malo. ¿Qué hace el bueno? ¿Qué hace el bueno? ¿Pero quién es el bueno? Vamos a ver. El bueno es el que se queda en resistencia, en según tu definición. Sin resistencia. Y el malo es el que le corta el cuello. Si uno se hubiera parado, esto no habría durado 500 años. No, porque están aquí todas las cabezas cortadas. Lo que pasa es avanzar, porque bueno, ya que ir a equilibrar un poquito este juicio. No, ha sido fantástico. Porque sí, para ti, pero para mí. Es como realmente. Y aún diría más. A veces en los matrimonios, hoy día está de moda criticar a los hombres porque matan mujeres y hacen daño a las mujeres. Pero no dicen unos tormentos terribles que reciben hombres de mujeres con solo la palabra, durante 20 años. Bueno, esto no se dice nunca. Yo estoy de acuerdo con los hombres que llaman a las mujeres y que cagan mujeres, pero que también las mujeres torturen a hombres que le ponen rabioso. Bueno, pues esto, un momento. Es que la familia muerte es una diferencia. No se dice nunca, pero ha pasado en Europa con los judíos. Es decir, los judíos se ponen en el can, no se mezclan con los demás, hacen su gueto, ellos lo hacen primero ellos, y después vienen los otros. Tienen sus ventajas, cosas que no se ocupan de ellos, pero cosas que sí. Por ejemplo, el tema de la usura,
en el cristianismo como en el islamismo está prohibida la usura, está en el cristianismo, está prohibido todavía ahora. En cambio, prestar dinero a cuenta, es decir, con intereses, a los judíos no estaba prohibido, prestaban sus dineros, ganaban ellos dinero, los cristianos eran todos deudores de los judíos, ¿no? Entonces habían problemas gravísimos, y otras varias cosas más que son largas de explicar, pero si queréis les explico, ¿no? Por ejemplo, que el Call es el tejado, es el barrio judío de Pamplona, estaba adosado, como el de Barcelona está adosado siempre al poder, ¿no? Siempre enganchado con el Generalitat, no sé si habéis visto, pues está enganchado en Pamplona y está enganchado en París. Entonces el rey de París y el rey de Navarra estaban en guerra, pero los judíos de Navarra y los judíos de París se decían los secretos militares de los otros dos y hacían su espionaje y les enredaban a los dos y hacían lo que ellos querían. Entonces cuando se daban cuenta de esto, matar judíos. Y como estos dirían muchas cosas, Rothschild, por ejemplo, pues la madre de Rothschild decía, cuando mis hijos quieren habrá guerra en Europa, y cuando mis hijos quieren no habrá guerra en Europa. Porque los hijos Rothschild tenían un banco en Viena, en Nápoles, en París, en Londres, en Frankfurt, y entonces ellos daban la guerra cuando les convenía, la quitaban cuando les convenía. Entonces esto crispa las poblaciones. Así como decir que hay todo una lista de greuges por el otro lado también. Y tenemos que ser todos muy serenos para superar esto, pero no siempre en un lado son las víctimas y en el otro lado son los agresores. Hay muchas cosas por los dos lados, me parece a mí. Te podemos responder un par de preguntas que quiero responderte. A ver, ¿qué estáis diciendo dos la vez y no de ninguno de los dos? Que quiero puntualizar un par de cosas que has dicho en las que estoy diametralmente en desacuerdo, pero antes la compañera estaba hablando. Bien, primero con respecto a la mujer, una cosa es que te pongan rabioso y otra cosa es que te maten. Aquí en alemán y en tal. Por lo tanto, la calidad es diferente. Sí. Primera, segunda. Depende de los años, Es mucho peor la tortura que la muerte muchas veces. Exacto. Depende. Yo no estoy en contra de lo que tú dices, pero estoy diciendo que hay otra cosa en la base. Hay otra cosa. Sí. Pero se dice. Por ejemplo, una cosa que no se dice es el tema económico. Es decir, nos vienen marroquíes para aquí, nos vienen argelinos para aquí, porque buscan trabajo. ¿Y por qué no se critica, en vez de criticar a los que nos resistimos a perder nuestras esencias? En vez de criticar, ¿por qué no se critica a los grandes capitalistas que quieren libertad de movimiento de capitales y cogen el capital producido en Marruecos y lo invierten en Suiza? O lo invierten en Barcelona, o lo invierten en Madrid, o lo invierten donde sea. Y cuando el capital viene para aquí, tiene que venir el pobre trabajador aquí. Y entonces resulta que el culpable grande es el que ha hecho esta primera operación. Nadie habla de esto. Siempre es el racismo, siempre los que reciben, que tienen ganas de recibir, porque me parece que si Cataluña no es receptora, no hay receptora en el mundo. Es decir, te pondré un ejemplo en esta misma línea. Un ejemplo. Cataluña es la región del mundo, según me han dicho, no sé si es cierto, lo decía el señor que es bueno, pues que ha dado más dinero para Bosnia. Sí. El conflicto de Bosnia nació de un parlamento que dijo Bosnia es independiente. Pues Cataluña que guarde el dinero y haga su independencia, caray. Y no se dedique a ayudar a los que se quieren ganar para ver si son independientes. Pues no, señor. Cataluña no busca su independencia y va a dar dinero a los que se declaran independientes. Sí que la busca, sí que la busca. No, que va. Bueno, La crida era para Cataluña, pero el dinero se iba a Eritrea. ¿Entiendes? Para salvar a los eritreos y a los nicaragüenses. ¿Entiendes? Entonces, aquí, por ejemplo, la plana recibe chamanes, hinduistas, y no se acaba de poder hablar ni en catalán. Bueno. perquè no vols? Perquè no vols? Clar, escolta, bueno, això de la dona, és que jo soc una mica així, però ja era per... Perquè no volem? No, después otra pequeña cuestión. Mira, yo no sé si la información que tengo es exacta, ¿no? Pero cuando intenté hacer la tesis sobre la mujer en la España árabe y en la España cristiana, un poco la información que cogí era que la rápida expansión se dio también porque la expansión del mundo árabe, desde Arabia, todo lo que es el norte del Mediterráneo, fue porque en un principio las poblaciones acogieron entre comillas. Ya sabemos que había dos tipos de impuestos, ¿no? La jizya y el haraj, los impuestos que tenían, pero que
Una vez, o sea, esto de pensar que en prácticamente poquísimo tiempo llegan hasta lo que es la península ibérica, ¿no? Es porque hubo también de alguna manera un tipo de consentimiento, entre comillas, siempre. No estaban peor que antes con ellos, porque si no, claro, hubiera sido un revulsivo. O sea, que son un poco las dos cosas. Esto lo que estoy diciendo yo, que hay las dos cosas, no digo nada más. Vale. Nomás digo que hay dos en vez de una cosa. Estamos diciendo lo mismo. Es curioso como este tema de la Guerra Santa nos ha ido a meternos directamente en un estrato propio, interno, profundo, que es el estrato de la propia seguridad, del yo, ¿no? Y que ahí, cuando entramos ahí, arrasa, ¿no? Según cómo estemos de tranquilos y seguros ahí, bueno, nos empezamos a temblar, empezamos a discutir, a sentirnos amenazados, y supongo que la yihad tiene que ver con eso, ¿no? Y la justificación de defender lo propio y de todo eso. Es el propio yo personal o colectivo, ¿no? Cuando se siente amenazado, entonces ya... Toni, però això és important. És a dir, penso que tan important és sempre l'obertura al diferent com la defensa de la identitat. I, per exemple, jo en aquests temes tinc present sempre, bueno, hi ha una frase que és atribuïda a Gandhi, no sé si això, que diu, prefereixo un violent a un covard. Diu, prefereixo un violent valent que un no violent covard. Va. Doncs... Bueno, ja està. Aleshores, tornant al tema de la dialèctica i de la contradicció, no? Escolta'm, com que entres en aquest tema, perdona, però ella havia demanat la paraula abans, passava una estona. I passa molt sovint que ningú li deixa parlar. Que va, si tinc la sensació de parlar massa, si parlo massa... No, és perquè has demanat la paraula, però aquesta última estona que l'estàs demanant. No, aviam, yo pienso como un conflicto de aquests. Abans parlàvem de bons i dolents. En realidad parece que cuando se entabla una guerra santa, parece que alguien tiene que tener la razón, ¿no? O sea, que el Corán defiende que delante de una guerra, cuando se toma ese partido, es que alguien defiende una razón santa, ¿no? Sería esto. Sí. Pero yo lo que quiero que nos demos cuenta, a ver, es que en realidad en un conflicto de estos no hay buenos o malos. Todo el mundo está sufriendo. Esta es la realidad. Algunos hacen sufrir, no sufren. Nos hemos saludado esta mañana y están pidiendo la palabra. En tot cas després ens presentem. I a veure, com que no vam ser-hi ahir, tampoc sabem del que vau parlar, però en això que esteu dient ara, el que deia ell, i que després hi havia conduït el Lluís, que quan el sents a parlar amb ell, parla bé, no sé com parla, però la sensació que tens és que des d'una posició tranquil·la i benestant pots raonar molt bé com raona ell i et deixa molt bé. Però després quan sents a Lluís i et fa aquesta batalla que a més la part econòmica que ningú en parla deixa la gent com amb una tensió que ve de vida a mort pràcticament sense guerra, suposant que veus que s'estan amb tot sense feina, la gent ha marxat del país. Vull dir que hi ha una cosa que és molt difícil, que és la filosofia. Em pots parlar amb la panxa plena d'alguna manera, s'ha sentit a dir, i és veritat, la part bona de la vida i tot això, per sort la gent que estem per aquí la podem conèixer, però la part dels grans capitals, dels grans països, d'aquesta rapidesa d'informació, que hi ha una part que sembla com tot amagada però que realment treballa a 100 per hora, és que quasi justifiques que hi ha gent que el primer que passa és el que regui. No és justificable, però és humanament, no sé com dir, humanament, jo què sé, acceptable no ho pots dir, però és que hi ha una cosa que no sabria com solucionar. I en aquest sentit, per exemple, a mi m'encanta la posició presa, el compromís del Jean-Luc a favor de l'islam. Ell, que és d'un país ric,
europeu i superdesenvolupat com una opció a favor dels pobres. No sé si m'explico, això a lo mejor ni lo piensas, no sé si lo piensas o no lo piensas, porque has dado toda otra serie de argumentos, todos muy válidos, ¿no? Pero este también está por entre medio, me da esta impresión a mí. En la línea que dice ella, ¿no? En la línea econòmica. Sí. Jo us demanaria una cosa, que ens qüestionéssim tots, a l'hora de defensar, de dir, vale, ara estem parlant d'una defensa, però en certa manera li estem entregant la responsabilitat a unes altres persones que són les que s'han d'anar barallant. Ara plantegem-nos si realment nosaltres triaríem, elegiríamos com a opció de vida esto, luchar. No et demanaré. A veure, què és el que tu et generaria internament? O sigui, què te crearia internamente vivir en el mismo? Sí, però no pensis com està ara que té la panxa plana que diu ella. Pensa que tinguessis un fill i que te'ls estiguessin a punt de tirar al coll, o que tinguessis els teus fills a l'escola i vingués unes bombes de nord-americans allà que es caiguessin al damunt. Quan penses així, en aquesta situació, llavors què dius? Yo creo que desde la conciencia y desde tocar un poco, o el deseo que tenemos de tocar un poco el espíritu, yo creo que tendríamos que abrir un poco la inteligencia, lo que sea, la imaginación, lo que sea, para acceder a esto, no de la misma manera que nos han enseñado hasta ahora, porque no ha funcionado. Però no te n'enteres d'això, que això ja ho estem dient aquí precisament, això ja ho estem dient. Aquí el que molesta de tu és que ens tractes com els homes que fan les guerres. És a dir, estem intentant sufrar-ho, fer-ho d'una altra manera. Pues ahí está. Entonces cambiémosle la palabra, porque la palabra guerra lleva una carga histórica tan brutal. Pero existe. Que aquí, o sea, el cambio no puede ser una guerra, porque esto es lo que hemos venido diciendo hasta ahora y no ha funcionado. Pero no es eliminar la palabra guerra porque existe, sino eliminar cómo tú en una guerra querías. ¿Entiendes? Pero les guerres estan, eh? Sí, és a dir, m'agradaria, escolta'm, ja no m'agrada com t'ho Marga. Doncs jo he estat en una guerra, tu no. O sigui, has estat enmig d'una guerra civil, que és pitjor de totes les guerres, perquè l'enemic i el front està enfadat. M'entens? A casa teva tens el teu germà, el teu veí, l'altre que traiciona, que tal. És bestial. Doncs m'agradaria que fessis, per exemple, l'exercici d'anar-te'n ara a Kosovo i estar-te una setmaneta a Kosovo. I llavors, jo no et dic no t'estic atacant, t'estic dient com viure el millor possible en una situació així. Entens? Tal vez, no sé, se ve que el tema merece mucha atención, mucho tiempo, porque creo que 8 siglos no se resuelven en una hora. Porque ahí sí sigo manteniendo mi posición de que son un fenómeno bastante único en la historia humana, la manera como se llegó este fenómeno de liquidación judía y musulmana en Europa. No hay otros casos, porque no es solamente guerra de dominio, no es solamente guerra para conseguir riqueza, fue una guerra de liquidación y además de una duración espantosa. Y creo que no es para gozar de este sufrimiento, no, es porque creo que estamos, ya lo dije, en un momento donde Europa puede salir de estos siglos, pero no puede salir tampoco olvidando lo que de dónde venimos. Y desde luego son temas que merecen, larga discusión, información. Solamente sobre el punto, yo soy de los que comparte el punto de vista de varios historiadores actuales, pensando que los árabes nunca invadieron España, según el título famoso de un historiador que escribió eso hace unos 15 años, Ignacio Olayo, que es una tesis sostenida en la Sorbona por un español, que ha sido además, terriblemente discutida, incluso ahora bastante excluida del campo de la discusión, pero tomando otros historiadores ahora más o menos reconocidos, se sabe que prácticamente no hubo muchos árabes en la península. Muchos bereberes. Hubo muchos bereberes, porque igual que el Islam se difundió del lado oeste hacia China, se difundió del lado oeste hasta por aquí,
en unos 60, 80 años, y es imposible que sea por vía militar y vía demográfica, porque los árabes eran unos cuantos centenares de miles, estaban viviendo en un desierto donde había muy poca densidad. Hubieran vaciado 1000 veces lo poco de gente que había en este desierto para venir aquí o ir a China. No, hay otro proceso que es cierto, nos obliga a repensar la historia en otra forma, ¿no? Que es como enormes cantidades de gente, tanto gente zoroastrania como en Irán, o cristianos orientales como en Siria, o cristianos arianos, ¿no? Que eran la mayoría de los cristianos de África del Norte o de la península ibérica, se hicieron musulmanes casi sin darse cuenta. Que no era un paso muy importante pasar del cristianismo de Arius al Islam. Entonces todo eso es un tema, desde luego, que habría que... Pero yo digo, ahora es todo un tema de investigación bastante múltiple actualmente de muchos historiadores, para tratar de entender un poco este fenómeno de la difusión del Islam por otros caminos, que una especie de leyenda de conquista militar que es imposible. A nivel demográfico es imposible. Y es cierto que son la mayoría de los berberos, de los musulmanes que han pasado el estrecho, venían de África del Norte y eran berberos, no eran árabes. Sí, yo todo esto no quiero, porque sería muy largo, sí. No quiero entrar en este tema, pero me parece que hay muchas cosas que decir, pero sí, claro. Sí, me parece que es muy largo y muy complejo y tampoco es la finalidad nuestra de hoy, entrar en este acuerdo, ¿no? Dejémoslo así y tenemos un momento nada más. Només una cosa, el Jesús le he cortado de la palabra y estoy en deuda. No sé si tiene que decir algo. Perdón. Sí, pero es que ahora no recuerdo muy bien. Ahora aquí. Más després de... No, quan acabi, que ara estava parlant inglés. Yo que, no sé. No, dice que no. No, volviendo un poco al origen del tema del yihad, del paraíso y del mártir. Sí. Porque todo va ligado. La palabra shahid, que quiere decir mártir, se reconoce el título de shahid solamente a alguien que muere en una guerra legítima. No es el hecho de morir, es el hecho de decidir conscientemente dentro de una guerra legítima, es de ofrecer su vida. ¿Esto es coránico? Total. No, incluso es algo mucho más, tal vez, esencial para nosotros. Marga, tornaràs a sentir. Tanca aquí, tanca. Está cancelado, no son mis pensamientos, entonces ¿quién decide? Si la cosa es sagrada, no se puede. Esa palabra shahid quiere decir dar su vida en el camino del Islam conscientemente y en condiciones legítimas. Está ligado a otra raíz, a la raíz shahada. Son las letras estas. Que para nosotros son vitales, yo diría, porque es la primera palabra que pronunciamos al iniciar el camino musulmán. Es decir, yo testimonio que no hay Dios fuera de Dios. Es una traducción bastante delicada de lo que yo mencioné ayer de noche. ¿Quién hay Dios? Ashhadu Fuera de Dios. la ilaha illallah. La ilaha illallah. Que desde luego, como lo pueden escuchar, es más bien un mantra que no recibe realmente la traducción, ¿no? Está compuesta solamente con dos sonidos, una L y una A, y cierta respiración, ¿no? Es una de las cosas, como lo dije ayer de noche, con los que estaban, que es
vamos repitiendo a veces en una forma bastante profunda y toda la noche, ¿no? Para llegar a cierto estado espiritual, ¿no? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Es una manera de entrar en una respiración profunda. Es un mantra, ¿no? Ese mantra es el que pronunciamos, se llama el primer pilar del Islam, ¿no? Y lo vamos volviendo a pronunciar en cada salat, es decir, 5 veces al día, y en cada salat lo pronunciamos 2 veces. Es decir, es una manera de reactualizar varias veces al día ese mantra, que contiene una lógica de la contradicción, ¿no? No hay Dios fuera de Dios, a nivel de lógico parece algo... Es el primer mandamiento de la ley de Dios, Moisés, ¿eh? No tendrás otro Dios más que a mí. Casi clavado. Ya, hay continuidad, yo lo digo desde ayer, ¿no? Pero con sus matices que tiene... Hay los matices del Islam hoy. Sí. Porque lo del tetragrama está contenido dentro de... Porque empieza, por ejemplo, por una negación. La, eso va a decir no. Que es una de las cosas, bueno, hay comentarios sobre... Es A o la. No, ¿qué es? La. Es decir, L-A. si quieres decir sí, dices naam. Si quieres decir no, dices la. Que por cierto es una de las cosas más... No entra fácilmente para nosotros el idioma latino porque es al revés a nivel de sonido. La N, de la palabra no, en francés, en castellano, en árabe es na'am, quiere decir sí. Y además quiere decir, no quiere decir sí así, ¿verdad? Quiere decir, es una gracia de Dios. Cuando aceptas algo o das una respuesta positiva, dices de hecho la palabra coránica que es más o menos una gracia o una bendición. No dices sí o no. Es decir, es una palabra, no es una pequeña. Y no, eso sí, es una especie de, se escribe así. La negación. Y entonces, la primera frase, que la única condición para iniciar el camino musulmán es pronunciar esa frase. No hay otra condición para iniciar el camino musulmán. Ashhadu, entonces se dice este verbo. Es decir, el camino te refieres a la peregrinación. No, es que... La vía espiritual. Sí, es que yo no quiero usar conversión o algo así porque no es muy... En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, le llamamos la vía. Sí. Entendido en la vía. El Corán es orientación, es dirección, es camino, no es la verdad que hay que tomar. Por ejemplo, la palabra razón sagrada, yo no podría encontrar una traducción de esta expresión. Razón y sagrado, nada. No. Hay un trozo del Evangelio, yo sé un poco de eso, pero hay un trozo que dice Jesús, con boca de Jesús se pone, yo soy el camino, sí. Después dice la verdad y la vida, pero yo soy el camino. Eso es. Y sus discípulos se llaman la vía. Y los enemigos decían, estos que saben de la vía. El procurador romano, tráeme a Pablo que entiende de la vía. Y el Tao Te Ching, el Tao, es algo, parece que sea... Eso es para salir un poco de nuestra forma de lógica sí y no, que tú eres creyente o no eres creyente, eres ateo o eres creyente. Eso es un invento del vocabulario cuando después del siglo XIII-XIV se empezó a traducir mal a Aristóteles y a meterlo en la teología. Pero, por ejemplo, la palabra creyente y ateo, la creyente no existe en el Corán, no existe además en muchos países. Son otras palabras que significan más bien hacer esfuerzo en el camino, caminar, orientarse. Bueno, es
forma mucho más dinámica como proceso. No es un sí o un no. Bien, entonces volviendo a esto, la única frase que decide de entrar de escoger el camino musulmán es pronunciar esto. Ashhadu, quiere decir yo testimonio o soy testigo. Es muy importante, eso de testimoniar. En el sentido de ser presente. Y te decía a ti que en griego mártir significa testimonio. Ahí voy. Ah, ahí vas. Porque estoy todavía Sí. Pero antes de llegar al mártir, primero eres un testigo. Y además para el musulmán, tu primer paso es ser presente o ser testigo. Ser testigo de la ilaha illallah. No verlo, sino pronunciarlo y respirarlo. La ilaha illallah quiere decir, en castellano no sé, en francés, pa, ¿no? Nada de, Dios, sino o fuera Dios. Es una fórmula. ¿Fuera de Dios o fuera de Dios? Fuera de Dios. Fuera de Dios. Bueno, ni uno ni otro. Es una aproximación. Es muy complicada, además, porque en francés tenemos 20 traducciones de estas palabras. Ninguna de ustedes. Yo te lo podría decir en francés, lo que me parece más adecuado. No hi ha politeísme, no hi ha... Pas de Dieu o... Pero no encuentro la traducción. Oh, Dieu. Oh. Dieu. ¿Esta O es disjuntiva? Oh, sí, es disjuntiva. No es disjuntiva. Es una doble negación. Es decir, tienes una doble, por eso estamos en una lógica dialéctica de cuatro polos, como ya le digo. No es una lógica de contradicción de Trinidad, sino de cuaternidad. Doble negación. Bueno, hay dos enteros sobre este tema, pero solamente quería decir que eso es, este verbo es un verbo para nosotros, esta raíz es clave, ¿no? Entonces, testimoniar, ser presente, y puede ser presente hasta, en casos excepcionales y legítimos, dar la vida, el sacrificio, entonces ser la. Que allí, desde luego, llegas al paraíso, en una forma que, por ejemplo, el mártir no necesita de la limpieza del cuerpo. Es un ritual importante cuando uno muere, ¿no? De rehacer la limpieza que hacemos, de lo que hablé ayer, ¿no? De la purificación, ¿no? Ablución, que hacemos antes del salat, 5 veces al día antes del salat. Para el cadáver se da una limpieza grande, además con perfumes. Y eso es uno de los rituales que acompaña a la muerte. El que muere en mártir no necesita. Si el entierro se hace directo, sin pasar por la limpieza. Me parece que es un momento interesante. A ver, ayer con Inma hablábamos del tema del pecado, de cuál es el significado del pecado. Si lo puedes hablar un poco de esto, porque me parece que concuerda bastante con el tema del shahid que ha dicho Jean-Luc, de todo el tema del testimonio del mártir. Bueno, es que lo comentamos con él, y que la palabra pecado en latín significa no supec, tropieza. Y en grec pecado es no testimonio. És a dir, amartia. Matíssim. És a dir, només hi ha pecat quan hi ha falta de testimoni. I testimoni de que d'això que Déu. És a dir, i diu, l'únic pecat que no serà perdonat és el pecat. És el pecat de l'esperit, és la negació de Déu. La negació de l'esperit, la negació de la transcendència. No? És l'únic pecat que serà perdonat. De tota manera,
la primitiva via cristiana, aquella que us vaig explicar ahir una mica, no parlava pràcticament mai de pecat, i només tenia aquesta frase: l'única cosa que no serà perdonada és el pecat contra l'esperit. En canvi, la via següent que va venir, que en dic judaïtzant, o en diuen judaïtzant, perquè imiten els jueus decadents, els jueus aquells que estaven fonamentalistes en aquell temps, doncs una moral immensa, una quantitat de pecats, amb confessió, amb no sé quantos, etc. En canvi, per exemple, encara queden alguns restes d'aquesta cosa primitiva, del fet que, per exemple, segons la pràctica actual, legal de l'Església, no? Si un peca mortalment, s'ha de confessar del seu pecat per poder congregar-lo, per comunicar amb els altres, no? En canvi, si un ha pecat mortalment i no és cristià i es bateja sense confessar-se, se li perdona el pecat, perquè la fe salva. És a dir, és la línia pura aquella, deia que per què complexes de culpabilitat, hi ha la idea que el cristianisme primer és el que va crear el tema de la culpabilitat, però és el cristianisme dolent, aquest decadent, diguem-ne. El cristianisme era exactament al revés. I un text bíblic del Nou Testament últim es descobreix quan és de la via aquesta més fina de l'altra mesura, en què no és moralista. O sigui, la fina no és moralista, no és gens moralista. Al revés, Sant Pau diu: fes el que vulguis, tot us és permès, tot us és permès. Mentre estimeu, mentre estigueu lligats amb l'esperit, tot us és permès. I l'esperit, no pensem que és la nostra idea de l'esperit. I això és un problema greu. L'esperit és una cosa concreta que la tens o no la tens, i que estàs connectat amb ella o no. I si estàs connectat és un cert personal, en el sentit que és sorprenent, que no el pots preveure, i que et pot manar que caminis amb els peus, i et pot manar que matis el teu fill, com va manar Abraham matar Ismael. Quan ells diuen Ismael, i a la nostra tradició diu Isaac. Enteneu? I és una cosa incomprensible des de la nostra. Si Déu és bo, perquè ja pensem que Déu ha de ser bo. I per què ha de ser bo Déu? Déu és Déu. I el que és ell ja ho diré ell, no és de dir jo. I ell em dirà, i si no em diu res, callo, perquè no tinc paraula de Déu. M'explico una miqueta tota aquesta... No sé si respon una miqueta a l'altre que volies dir. Sí, ho dic perquè dintre d'aquesta concepció, que és una concepció, em sembla que ha marcat molt el ritme religiós nostre, el tema del pecat, això, i que redescobrir aquest sentit originari del testimoniatge és important. I a més... Hi havia el baptisme d'aigua i el baptisme de sang, que era el matí. Quasi m'agradaria llegir-vos l'altra de la lletra, no sé si val la pena. Però és que és potser la frase més important de la Bíblia i que ens uneix jueus, cristians i musulmans. Totalment. Ja se va buscar, no? És que la Bíblia té un problema i és tan llarga que costa molt trobar les coses. Història d'Abraham. Aquesta voluntat conciliadora, mentre busques això, la frase aquesta que és preciosa, ningú Déu fora de Déu, la trobo preciosa, uneix totalment amb la imatge que estaves dient d'Abraham quan mata el seu fill, no? Que el pare li està dient, és que ni el teu fill té que ser el teu Déu, ni t'has d'enganxar el teu fill, hi ha alguna superior. Perquè en realitat, quan parlem de ningú Déu, refereix a tot el que ens enganxem, el nostre fill, com és t'estimes, no? D'una manera o d'una altra, por eso lo dije ayer, la gesta mayor del musulmán recuerda este momento. ¿Cómo puedes aceptar y ir más allá de este sacrificio? Aquí està, aquesta frase. Aquesta frase, jo la impressió que tinc és que Mahoma la va llegir i li va tocar el cor. I aquesta frase encara avui dia, malgrat totes les històries decadents i totes les coses, quan els capellans ens fan estudiar teologia, hi ha un tractat que es diu de Fide, el tractat de fe, que és tot un llibre així només per la fe, pel tema de la fe. Doncs la tesi fonamental de tota la teologia catòlica, encara ara, és que el que salva és la fe. I aquí diu això. Abraham, a veure un moment, Déu va conduir Abraham fora de la tenda, era de nit, i diu, aixeca els de vista i intenta comptar les estrelles del cel. I ell li va dir, doncs igual serà la teva posteritat com les estrelles del cel. I en aquest moment Abraham, la seva dona Sara era estèril,
aquest moment estem parlant fe, no he dit de fe perquè allò no es veia de cap manera. I llavors la frase famosa és aquesta: Abraham va creure en Yahvé i això li va ser comptat com a justícia. Que això s'ha d'entendre, la paraula justícia en aquest moment no vol dir la justícia dels tribunals. En la Bíblia, justícia i justificació vol dir la nova, diguem-ne, situació en què entres quan has cregut. És a dir, quan has tingut fe, passes a ser un altre ser. I això és ser just en la Bíblia. És a dir, se li compta com a nova criatura per haver cregut. És a dir, la fe ens redimeix de tot, neteja de tot i ens fa nous. I mentre no perdem aquest contacte, som criatures noves. I si perdem aquest contacte, som una desgràcia, hem dut un bus per la vida. Aquesta frase és famosa, però famosa. I ens lliga a les tres religions del llibre, a les tres tradicions del llibre. Abraham va creure i això li va ser comptat com a justícia. Bueno, es un momento de la vida de Abraham que está bastante desarrollada en el Corán, con ciertos matices distintos, pero habla de las estrellas, del sol y de la luna y todo lo que desaparece. Y dice, hay algo más allá de lo que desaparece. Sí, ¿qué es esto? Es la justicia. Es toda una página del Sura 14. Y además en esto los protestantes lo han dicho más claro que los católicos. O sea, la fe justifica. O sea, la fe lo salva tot. Quasi en una de les llenguatges diu, sempre queda tot justificat el que facis mentre tinguis fe, que és el que deia Luther. Sant Agustí ho deia d'una altra manera, diu, estima i fes el que vulguis. Però és aquesta idea mateixa sempre que és molt teva, que t'agrada. Ara m'està recordant que he escrit aquell que no sé on està, perquè no sé com vosaltres, però que em diu, si fas això, si fas allò, però no hi ha mort, no et serveix. Si dones tots els pares però no hi ha mort... Això que ensenyo ho he tret de la Bíblia, si vols que tu busquis un altre tros boníssim de la Bíblia, de Sant Pau, això. Això és de l'Epístola Corínties de Sant Pau, és el càntic de l'amor de la Trinitat de Sant Pau, famós. A veces está ligado, yo no creo que vamos a hacer una pequeña parada, pero antes de parar yo quería primero tal vez tratar de resumir un poco una serie de temas, palabras que hemos tocado desde ayer en un versículo del Corán que dice que el Corán es a la vez un zikre, es decir, un mantra, una memoria, es decir, es algo que ayuda a volver siempre a lo que acabas de mencionar, ¿no? De lo que vivió Ibrahim alayhi salam, ¿no? Es también claro, difícil traducir, porque la traducción de Cancinos me parece muy pobre, la voy a leer en castellano, pero Corán, de verdad, es un recuerdo para quien tiene corazón, y ahí está todo el trabajo de purificación del corazón y de lo que es amor, ternura y los distintos niveles del amor. Esto es recuerdo para quien tiene corazón, pone el oído, y ahí el tema de Ismail, ¿no? Ismail es el que escucha, Isma es escuchar en hebreo y en árabe, ¿no? Que es escucha Israel también, ¿no? La famosa frase que dicen los judíos siempre, escucha Israel. Escucha Israel, sí. Empieza su oración así. Y ahí estamos en el tema de la oralidad. Me ha gustado mucho que al final hemos pasado ya un día sin abrir casi nuestros libros, solamente ahora empezamos a abrirlos. Y era eso un poco un acuerdo con Luis, que iba a ser más algo vivido y oral, dando la importancia de lo oral, no un exégesis de los textos.
No es para descartar psiquesis, pero reequilibrar un poco el oído, escuchar la oralidad y poner lo escrito en su lugar, y el exégesis en su lugar, que es secundario, importante pero secundario. Corán es recuerdo para quien tiene corazón, escucha y es testigo. Y ahí tenemos así pocas palabras, ¿no? Concentrar una serie de los testigos. Pues Shahid, los alemanes, Shahid, corazón, zikr y escucha. El sonido, el corazón, la memoria, para ser presente. Una serie de señores alemanes que investigaron los orígenes del cristianismo, la pastoral cristiana, y decían, primero, tiene que ver el que predica, que en este caso sería el Corán. Y luego hay que escuchar, el que escucha. Luego hay el que se convierte, o sea que es una operación interna del corazón. Y luego hay el testimonio, que es la confesión de la fe. Que la confesión de la fe no tiene por qué ser un martirio. La confesión de la fe, esta confesión de la fe es algo natural, normal. Lo que pasa es que suele crear problemas. Inmediatamente cuando se dice, crear reacciones terribles, ¿no? Pero siempre ponían estos pasos. El anuncio de la palabra, el escuchar la palabra, estar abierto, y entonces esto en el bautismo, en las ceremonias de bautismo está todo recogido. No sé si recordáis, a los niños les ponen aquí una cosa de saliva en la oreja y en los ojos para que escuchen y vean. Luego la conversión del corazón, que es lo esencial, o sea, esta fe del corazón. Entonces dices, si todavía no has podido dar testimonio y te mueres, ya estás salvado, porque lo que importa es el corazón. O si, por ejemplo, en el corazón ya eres limpio, pero tu vida, tus hábitos aún son sucios, es igual. Esto yo lo perdoné mucho también, porque lo importante es el corazón. Y si el corazón está bien, acabará limpiándolo todo. Los tudeses, ¿no? Me parece, esto que estaba todo el día hoy y ayer. Bueno, y entonces el testimonio, que es curiosísimo porque el testimonio era lo que llamaban la confesión de la fe. Y la confesión de la fe era un acto espontáneo que salía del individuo cantando la gloria y la gracia que había pasado en él, ¿no? Esto diríamos era la confesión de la fe. Y esta confesión de la fe, claro, por contraste se decía, es que yo era así y soy así, y este era así, es lo único que ha quedado, que es la confesión de los pecados. Es decir, yo he pecado, he hecho esto, y no se ve la gloria aquí se ve la miseria nada más. Y ha quedado que es muy importante la confesión de los pecados, y no se preocupa nadie de la confesión de la fe. Que la confesión es primero oral y luego con las obras. El oral sale enseguida, no sale espontáneo. Y de la confesión de la fe ha quedado el credo. El credo es una confesión de la fe congelada. Claro, porque en vez de que tú digas lo que sientes, dices que Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra, Más bien por lo sexual. que rezan. Sí. Sí, bueno, tal vez volveremos sobre eso que acaba de decir mi profundo Luis, esta especie de entrega espontánea, confesión de la fe. Tal vez después de la pausa lo podré comentar un poco en la palabra árabe porque es bastante importante. Solamente decir que eso es una pequeña demanda. El verdadero nombre de Mahoma es Muhammad. Desde luego para nosotros tiene cierta importancia su pronunciación, porque quiere decir precisamente esa alabanza permanente. Muhammad quiere decir el lugar el que está recibiendo y testimoniando de la alabanza permanente. Es esta palabra que seguramente lo mencioné ayer de noche. Alhamdulillah es parte del zikr, de lo que vamos repitiendo muchas veces, que viene mucho en la conversación cotidiana. Cuando los
alegramos de algo, que nos encontramos, que nos hablamos de cosas hermosas, muchas veces sale eso, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Es un zikr importante, ¿no? Quiere decir alabanza, ¿no? Y Muhammad es la persona que vive la alabanza en cierta forma permanente. Por eso el hecho de haber cambiado Muhammad en Mahoma duele un poco a los musulmanes, porque le cambia un poco el sonido, ¿no? No es lo mismo Muhammad que Mahoma. Es una transformación un poco... Es como un yaberismo humano. Sí, me parece. Pero es igual. ¿Quién? O sea, desde el ámbito occidental se ha dicho Mahoma, ¿no? Sí, fue una transformación. No es muy grave, pero solamente... Bien. He hablado bastante de la memoria, del zikr, de la oralidad. Yo, aprovechando de este pequeño momento de pausa, que hay pausa. Quería... Por aquí preguntan si hay pausa. Sí, voy, pero solamente quería aprovechar este momento para... He traído algo que es muy importante para un musulmán, que sí da mucha importancia a la oralidad, da mucha importancia a la memoria, al zikr, pero también respeta mucho a la escritura. Tanto que el acto de escribir es un acto de los que nos acerca más a Dios. Que no tenemos imágenes, no tenemos representación, lo hemos comentado ayer, pero sí tenemos caligrafía. Y la caligrafía es una de las actividades que santifica, se podría llamar así, más al que la práctica. Primero se escucha el sonido de las palabras y después hay que tratar de transformarlo en el acto de caligrafía. Es decir, ahí, igual que para los chinos, ¿no? el arte, si se puede llamar así, es mucho más que arte, creo, es actividad profunda espiritual, hacer caligrafía. Se requiere toda la preparación interior para hacer caligrafía. Entonces yo les he traído algunas caligrafías para regalarles de un gran hermano, que es un hermano iraquí de los mayores de la escuela de Bagdad, que es la más famosa actualmente, pero que está exilado en Francia desde el año 80. Y es un calígrafo que, bueno, ya bastante conocido, entonces si quieren escoger de las para lo que quieren, ¿no? Podrán encontrar la traducción atrás, solamente que a veces han puesto al revés, ¿no? Porque como no sabían leer, han puesto al revés la traducción del atrás, ¿no? Así podrán, si quieren escoger. A ver si hay alguna pintada. Hay unas que son semejantes. Esperem que amb altres trobades ja anirem continuant a treballar aquest tema que tot just hem començat a obrir. Només una cosa, que és que hauríem de mirar de plegar molt puntuals, tan bon punt toqui la campana, perquè després nosaltres haurem de marxar ràpid i si anem malament no ens... Toquen a les dues, oi? Oi que toquen a les dues? 2:30. Ah, dues. Doncs això, és dir, vull dir que no ens allarguem la discussió perquè aniríem malament. I res, no sé, quan vulgueu, Lluís o Jaume. A veure si ara ens falta aquesta part de la transcendència, del paradís.
després del testimoniatge. Que diu que podríem entrar en el tema del paradís. De com concebeixen la trascendencia. Es un tema muy fácil, solamente leer el Corán, los párrafos del paraíso, y ya te permite olfatear unos perfumes muy sabrosos. Bueno, si quieren podemos ver después, hay unas partes, más bien capítulos del Corán que son dedicados al paraíso. No sé si podemos hablar más de este tema. Por la Biblia. No sé. Si yo por la Biblia puedo Pero me gustaría que, referente al Corán, marcaras un poco los parámetros de cómo concibe el Corán el paraíso. Ya te lo he dicho antes. Sí, bueno. Olores. Sensualidad. Alfombras. Jardines. Naturaleza. ¿No? Sí. ¿Algo más? Una expresión que vuelve regularmente, porque es un tema recurrente en el Corán, el tema del paraíso. Poderse mirar frente a frente, cara a cara. Las personas. O la persona con el espíritu. No, las personas. Entre las caras. Sí, sí. En particular hay una descripción que se interpretó muchas veces, diciendo que los musulmanes eran muy sensuales porque hablaban de mujeres que tenían ojos de cierta profundidad, pero se tradujo en forma muy malintencionada en una palabra que a lo mejor existe en el vocabulario castellano, huri. Huri, se considera que eran Una uri sería como una cortesana maravillosa o como una geisha. Eso es un nivel de interpretación. Hay otro que son la manera como de repente la mirada porque como siempre la palabra árabe tiene un significado muy concreto de la vida cotidiana y después tiene otros significados. Todos los idiomas han pasado lo mismo, lo que pasa es que unos han subido más y otros menos. Pero entonces, ¿cómo incluso entonces, Huri es la profundidad de lo negro dentro del blanco, que puede ser el blanco del huevo, por ejemplo. Da la impresión de algo elipsoide, con algo muy profundo, infinito, que es lo negro, y un blanco muy particular alrededor. Y eso puede ser el ojo, que por cierto es el tema que desarrolla en la caligrafía que comentamos. Sí, el ojo, sí. Es un tema muy fuerte. Y bueno, pueden ver esto, por ejemplo, en ciertas figuras o visajes del cristianismo de Etiopía. Son bastante similares. Pero, ¿cómo se concibe? El cuerpo muere, desaparece, queda polvo. Entonces, este espíritu que trasciende, que coge cuerpo nuevamente, encuentra también cuerpos sensuales y lugar donde vivir. ¿Cómo se explica Algunos eso? lo piensan así. Pero el Corán dice que es así. Ahí entramos ya en un hecho que no hemos casi tocado hasta ahora, que son los 7 niveles de interpretación del Corán.
Nada más. Un número mágico, ¿eh? Un número mágico. Porque 7 ciegos, 7... Y hay un dicho de la tradición coránica que dice que cada palabra, incluso cada sonido del Corán, tiene 7 niveles de interpretación. Y además cada nivel tiene un nivel interno y un nivel externo. Pero esto ya es posterior, ¿no? Es el estudioso del Corán que le da estos 7 niveles de interpretación. Pero ¿no? si le quitas esto, ¿qué te queda? El texto literal. Texto literal. O sea, que él te repita la frase literal que dice la Biblia, el Corán, ¿quieres decir eso? Sin interpretación. Porque si sin interpretación... Como la Biblia, que luego hay todas las interpretaciones, pero el texto. Pero el texto en árabe, porque no entenderás nada. Ya, y al traducir interpretas. Bueno, claro. Sí, voy a dar un ejemplo porque eso merece horas. Hay muchos capítulos del Corán que empiezan solamente por letras, no son palabras. Sí. Por ejemplo, el segundo capítulo empieza por esas 3 letras. Alif, Lam, Mim. A, L, M. Y hasta la fecha tienes decenas de comentarios para tratar de entender qué quiere decir esto. Lo que te comentaba antes, sí. La primera palabra o el primer sonido sería mejor que escuchó Muhammad cuando estaba meditando en una cueva donde iba muchas veces, que es para la Meca, que todavía se puede visitar, y una montaña cerca de la casa, donde iba a pasar ayunos frecuentes, y cuando empezó a recibir el texto del Corán, la primera palabra o sonido que escuchó, ahí sí. Ikra. Lo que te decía. Así, recita. Recita. Es un imperativo, además en términos de sonido. Esa letra es una de las letras más difíciles para nosotros latinos. Esa palabra, esa letra, que es muy profundo en la garganta. Se dice es lo que pronuncia la persona antes de el último sonido que sale de la boca del último suspiro. Cuando aparece la muerte, o traspasas a otro mundo. Entonces, esa letra está, por ejemplo, uno de los nombres de Dios que sirve mucho a la recitación. Eso es el inicio de la respiración. Es un ja que no existe en el latín tampoco. Hay muchos ja. Es el ja de Alhamdulillah. Hay otro ja que es que todavía es más profundo. Ese es uno de los últimos nombres de Dios antes del que no se puede pronunciar. Quiere decir el Hua, 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 Hua. Cuando haces recitación así espiritual, en ciertos momentos puedes llegar a pronunciar esto, pero hay que tener mucho cuidado porque te puede llevar a situaciones de conciencia bastante alterados. Entonces hay que pasar por distintas etapas, por ejemplo, Alhamdulillah, eso te da energía, pero te mantiene todavía bastante en suelo. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah, Subhanallah, lo que hicimos ayer de noche, ya te da
Y después Allah, Allah, Allah. Este es Hak. La primera respiración y la última. Ligado en una sola palabra, de 2 letras, por cierto, ¿no? Donde se le da más fuerza a esta. Se la repite en cierta forma el sonido, ¿no? Es un pero muy fuerte. Eso quiere decir la justicia, la verdad, es un nombre de Dios muy importante. Y esta letra, por ejemplo, es el inicio del capítulo 50 del Corán. Tú lees aquí, vas a encontrar esa letra. Y desde 14 siglos hay comentarios para saber qué quiere decir este sonido. ¿Entiendes? Y este sonido que encontramos en este imperativo, que fue el primer sonido que escuchó Muhammad en su Ikra. Recita. Y le provocó un estado tan profundo se puso a temblar, bueno, se cuenta con mucho detalle de lo que le pasó en este momento, que se fue a ver a su compañera Khadija. Es un momento muy hermoso de la tradición coránica porque es la mujer Khadija que va a confirmar que recibió realmente una palabra porque que va a cumplir un papel importante, ¿no? Y bueno, todo lo que se cuenta de la pareja entre Khadija y Muhammad, que fue los 10 primeros años de la vida del profeta, es muy importante el papel de Khadija dentro de la profecía. Y Corán, la palabra Corán es esta, en otra forma más sustantiva, solamente se quita eso que es el imperativo, ¿no? Y se le pone aquí una N, y eso da Corán. Que en cierta es recitado. Corán. Eso es para ya empezar a recitar. Bueno, solamente eso para decir que es antes de las palabras hay los sonidos. Las raíces, como dije ayer, son 3 sonidos en general, aunque a veces para muchas palabras claves son 2. Una es con cierta repetición. Eso para decir que dentro del comentario del Corán ha habido desde el inicio distintos niveles de capacidad de lectura o de interpretación o de recepción, sería la palabra tal vez más aceptable. Hay un dicho que dice, cuando tú recibes, ya no es el profeta, sino cada musulmán recibe el Corán o lo lee, lo tienes que leer como si lo estuvieras leyendo por la primera vez y que se dirige a ti. Eso quiere decir que tienes que tener una preparación del corazón más abierto posible para que lo recibas lo mejor posible, para escucharlo lo mejor posible. Y bueno, después haces los comentarios que puedes hacer, lo que estoy haciendo, lo hago con lo que he podido entender. Pero cuando te encuentras con esto, por ejemplo, letras sueltas, te quedas así un poco. Hay unas que te hablan más, otras que te dejan así un poco en lo incógnito. Y cuando ha habido, diríamos, el traspaso y
llegar. ¿Cómo se le llama a este paraíso ha conseguido? ¿Tiene un nombre? Jardín. Eso sí, el tema del jardín es también flores, olores, agua. Hay toda una concepción simbólica. Sí. Por ejemplo, se dice, es un versículo del Corán, que hay 4 ríos en el paraíso. También está en Génesis. Sí. Un río de agua, de leche, de vino y de miel. Y de allí, bueno, lo puedes tomar a distintos niveles de interpretación. Esto se considera eterno. Es muy curioso porque Es hay el una jardín. canción hebrea que habla de los ríos de Jalaf y Dubash. ¿Quién habla de estos ríos? ¿Quién? Una canción hebrea, Eretz Zavat Jalaf Dubash. Sí, pero esto es de la Biblia. Seguramente. La Biblia no dice lo de la miel y del vino, entonces sino que ponen unos nombres propios que no se sabe qué son. Hay 2 que son el Eufrates y el Tigris. Y los otros 2 ponen unos nombres que no se sabe a qué ríos. Unos dicen que es el Nilo, otros dicen que es... no. Pero no se sabe. Bueno, una de las interpretaciones de este versículo, por ejemplo, es considerar que cada líquido, si podemos llamar así, corresponde a cierto momento del camino espiritual o de tu camino en el Islam. Es decir, pasas por el agua, cada vez que hacemos la ablución, estamos ligados a este nivel, que ya es purificación, transparencia, y hay otros niveles, la leche. Por cierto, nos dicen que después, entre la miel y el vino, ahí hay discusiones a saber si el vino es después de la miel o la miel después del vino, en unos comentarios. Que la miel es un poco lo que decíamos ayer, es el abanico de la luz. Es porque refracta la luz en sus distintos colores, como los profetas. Entonces, si ya has llegado a comerte toda la miel de todos los profetas, pues ya estás harto. Seguramente Al-Khayyam diría que el vino es después de la miel. Omar Khayyam. El cantor del vino. Tal vez tocando eso de Corán, de Iqra, en la Biblia comentarios. se habla mucho de el país que emana leche y miel. Hablando de la Biblia y de los de Israel, cuando no habían llegado todavía. Es la tierra prometida, digamos, era el país que emana leche y miel. Sí, ayer hablamos un poco de cómo entramos en distintas temporalidades dentro de nuestra vida cotidiana. Lo solar, lo lunar, lo anual, el ayuno y todo eso. Quería comentar brevemente un punto de lo más esencial y delicado sobre eso del tiempo, porque se considera que el Corán bajo, porque es el verbo que en general se traduce como revelación, es una traducción bastante deformada de un acto muy concreto que es bajar. Eso quiere decir que hay un acto de llegada al corazón del ser humano. Y esa profecía que llega hasta nuestro nivel, ¿no? Baja. Y eso dentro de la metáfora de la luz, de la lluvia, es el mismo verbo para decir llueve, baja el agua, baja la luz o baja el Corán. O baja cualquier revelación. Se usa tanto para la Torah, para el Evangelio, para el Corán. Siempre es este movimiento, ¿no? Entonces se dice que el Corán bajó en forma instantánea, en bloque, de una sola vez, en un instante. Y eso pasó una noche del mes de Ramadán. Y cada mes de Ramadán hacemos una noche particular
que corresponde a una surah del Corán, que quiere decir Laylat, la noche del... ¿Se fue? Alguien que tenía una hija que se llamaba Leila. Tú. Pero sí. Es una noche de la tercera semana, de la última semana de Ramadán. Llega en forma instantánea el Corán. Y todo de una vez. Y al mismo tiempo tenemos que pensar y meditar y vivir el hecho de que sabemos muy bien en qué condiciones bajó el Corán durante los 22 años de la vida del profeta Muhammad. Es decir, ha bajado por circunstancias, dentro de circunstancias bastante concretas, que está dentro de la vida de Muhammad, que es una parte bastante importante de la formación del musulmán, porque sabemos mucho de la vida cotidiana del profeta. Si hasta hoy, cuando uno va a Medina, está la tumba del profeta, que está dentro de la mezquita, no dentro, sino al lado de la mezquita de Medina, que era su casa. Y la relación entre la vida familiar, amorosa del profeta y su vida dentro de la mezquita es totalmente interrelacionada. Ahí, bueno, eso es, tengo que preguntar a la biografía. Eso a lo mejor te podría gustar. Un libro creo que está traducido al castellano, de una mujer marroquí, que hace un comentario muy interesante del Corán, Fátima Mernissi. ¿Me contarás? Porque tiene 2 capítulos muy hermosos sobre cómo el profeta y su mujer mezclaba hasta físicamente el lugar del amor y el lugar de la profecía. Y hasta hoy, bueno, cuando vamos a Medina hay un lugar, está ligado a tu tema, hay un lugar dentro de la mezquita de Medina donde se considera que es un olor del paraíso. Es el lugar donde el profeta comentaba el Corán. Y a 20 metros está su casa y su tumba con su mujer y algunos de sus familiares. Hay una manera de entender la vida de Muhammad en su vida más cotidiana dentro de cómo recibía pedazos por pedazos. Y incluso muchas veces dolores insoportables que le provocaba la recepción. Particularmente decía que oía campanas que tenían sonidos tan agudos que no los podía aguantar antes de recibir letras o palabras. Y eso pasó durante toda su vida. No toda su vida, sino desde los 40 años hasta su muerte. Es decir, durante 23 años. Entonces, el musulmán tiene que, ahí estamos, es complementario con la lógica de la contradicción, tenemos que vivir el tiempo vertical de la revelación sintética en bloque, en un solo instante de la noche de Ramadán, de la última semana del Ramadán, y al mismo tiempo entrar en toda la historicidad y la cotidianidad de la profecía, el tiempo horizontal de la profecía. Y eso creo que es un ejercicio espiritual permanente, ¿no? Bastante intenso, ¿no? De pensar a la vez la cronología cotidiana, histórica, arreglando los temas de la ciudad, de los conflictos sociales, políticos, militares, haciendo guerra, porque sí, hizo guerra también, ¿no?
hizo guerra, trató de arreglar el tema de la relación entre mujer y hombres, porque recibía relaciones que daba a la mujer un papel de gran importancia, tanto espiritual como económico, social, político y todo eso, y los hombres reales en la ciudad no querían escuchar esas partes del Corán. Entonces ahí hay una relación, una dialéctica entre la profecía, su recepción y su puesta en aplicación durante los 13 años de vida en Medina, que son un gran elemento de la formación del musulmán. No hay solo, hay el texto, que es un poco el bloque, que lo tenemos así. Y también tenemos las circunstancias, cómo llegó este bloque. Y eso nos permite a la vez interpretar o malinterpretar también, porque somos seres humanos con nuestras capacidades, nuestras impurezas y todo. Entonces ahí empiezan los 7 niveles, que son 70, 7.000, hay unos que dicen 70.000 velos. Hay 70.000 velos sobre el Corán o sobre cualquier revelación. Y quitar un velo pues no te permite tampoco llegar a conocerlo, la almendra central. Y a continuación, o sea, aparte del paraíso ¿qué pasa el que no es testimonio, no es testigo? ¿Qué pasa en el infiel en relación al musulmán cuando muere? ¿Dónde va? El que no se salva. No tenemos palabras para el fiel. ¿No? No. Tampoco para fiel. Pero que hay un paraíso pero luego fuera de este paraíso todo el mundo va ahí, o nomás quien se salva, y el que no se salva, ¿dónde va? Te voy a dar la respuesta que en el Corán eso solamente Allah lo sabe. Solamente Allah lo sabe. No hay un infierno, no hay nada. Es un pel café. Sí. Infierno, que no sabe si de casa la cosa va para Allah. Exacte. No anirà per ell. Tu aniràs al paradís segur, perquè els poetes van al paradís segur. Els poetes Mira, hay una, bueno, ya que la sura 28, tenemos que averiguar, se llama Los Poetas. Hay un cuidado especial para los poetas en el Corán, porque los poetas tienen mucha intuición y por eso llegan a niveles de interpretación importante, pero por eso tienen más responsabilidad. Y hay una manera muy matizada de considerar la poesía, porque poesía y profecía tienen algo de la inspiración. El verbo inspiración es bastante presente para completar el término de bajar. Hay también un momento de inspiración, pero son dos verbos distintos, dos momentos distintos de la profecía. Y la inspiración la pueden tener no solamente los profetas, sino sabios, poetas. Por ejemplo, la esposa de Faraón se considera en el Corán como una mujer inspirada. Es una de las mujeres más perfectas. Y la primera mujer mencionada como perfecta, inspirada. Igual que Mariam. Bien. Pero ser inspirado da más responsabilidad y por eso dice también que a veces los poetas errar existe. Hierra. Cuentan cualquier cosa. Hierra. Yo traduzco un poco literalmente, pero se pueden a utilizar las palabras por ganas de hacer palabras. Le dan una gran responsabilidad al poeta y el poeta tiene gran responsabilidad en la sociedad musulmana. Es muy respetado. Y todos los grandes sabios hay una palabra que no tiene traducción, los que tienen el conocimiento interior. En general, en un momento de su vida hacen poemas.
Y Naravi, lo que hemos oído ayer de noche, que lo canta este grupo Escocia como cante hondo, en un momento de su vida, o en varios momentos de su vida, hizo poesía. Pero con mucho cuidado, ¿no? La poesía dentro de la civilización musulmana tiene un papel igual que la caligrafía muy alto, pero eso con más responsabilidad. Así que en cuanto al paraíso, pues lo que te puedo decir, tal vez ya el paraíso hay ciertos jardines que están ya aquí. Eso también hay que verlo. El hecho de construir el paraíso interior es un tema muy presente. Y por eso el jardinero tiene tanta fama también dentro de la tradición coránica. Cuidar el jardín, ahí tiene distinto nivel de interpretación. Jardín, bueno, lo que está haciendo la plana de construir poco a poco aquí un jardín